El búnker del UAE Team Emirates ha saltado por los aires, en lo que ya se califica como la fractura interna más violenta, escandalosa e irreversible en la historia del ciclismo moderno. Lo que durante semanas se intentó ocultar detrás de sonrisas forzadas y comunicados oficiales de compañerismo, ha estallado con una furia incontenible tras la línea de meta. Las alarmas globales se han encendido en el entorno de la carrera tras afirmarse que el ciclista español, Juan Ayuso, ha explotado con insultos y reclamos directos contra el joven prodigio mexicano, Isaac del Toro, desatando un halo de proporciones épicas que ha dejado a los directores deportivos completamente inmovilizados. La tensión acumulada en el asfalto se convirtió en una auténtica carnicería verbal a las puertas del autobús del equipo emiratí. Los testigos presenciales aseguran que los gritos de Ayuso se escuchaban desde el exterior, acusando de forma tajante al ciclista azteca de romper las estrategias de carrera, de actuar de manera individualista para proteger su propia posición en el ranking mundial de la UCI y de faltarle al respeto a las jerarquías tradicionales del pelotón. Para Ayuso, ver cómo los focos del mundo entero se desvían de forma masiva hacia la figura de Del Toro ha sido un golpe insoportable a su orgullo, y la falta de entendimiento en los relevos de la etapa clave fue el detonante perfecto para que la tregua interna se rompiera para siempre. Pero lo que nadie vio venir, y lo que ha elevado este conflicto a un estado de caos internacional absoluto, es que la disputa no se ha quedado entre las paredes del equipo blanco. El guerrero ecuatoriano, Richard Carapaz, ha presenciado la vulnerabilidad del búnker emiratí y se ha metido de cabeza en la gran pelea. Con el descaro y la astucia táctica que lo caracterizan, el campeón olímpico ha aprovechado el colapso psicológico de los líderes del UAE para lanzar declaraciones incendiarias que avivan el fuego, asegurando que el liderazgo de la carrera está completamente vacío y que él está listo para ejecutar la carnicería en la montaña. La guerra interna ha estallado, los teléfonos de los managers arden en un búnker asfixiante y el pelotón asiste al nacimiento de una rivalidad tripartita que va a destrozar todas las matemáticas del Tour. Onda de choque, provocada por la explosión verbal de Juan Ayuso, ha destrozado instantáneamente la disciplina militar que solía reinar en el UAE Team Emirates. Los muros del autobús del equipo, que debían funcionar como un búnker hermético para proteger a sus corredores del escrutinio público, se volvieron completamente transparentes ante la furia del ciclista español. Ayuso no se contuvo absolutamente nada. Con el rostro desencajado y la respiración agitada por el esfuerzo de la alta montaña, recriminó a Isaac del Toro haber actuado como un verso libre en el asfalto, ignorando los códigos internos de la escuadra y exponiendo las debilidades del equipo frente a los ojos atentos de todo el pelotón internacional. El origen de esta fractura irreversible radica en la brutal mutación de jerarquías que el ciclismo mundial está presenciando. Juan Ayuso, considerado durante años como la gran esperanza del ciclismo ibérico para reclamar el trono del Tour de Francia, ve con una mezcla de frustración y desesperación como los focos mediáticos, el cariño de la afición y, lo más preocupante, el respaldo científico y estratégico de los directores deportivos se han desplazado de forma masiva hacia el prodigio azteca. Del Toro ha sentado firmemente en la tercera posición del ranking mundial de la UCI. No solo corre con unas piernas que asustan a la vieja guardia, sino con un descaro competitivo que no entiende de pasados ni de galones heredados. Para Ayuso, la falta de colaboración del mexicano en los kilómetros decisivos de la última ascensión no fue un error de comunicación, sino una traición deliberada para sentenciar sus propias aspiraciones al liderato absoluto. Mientras el búnker emiratí se desangraba internamente en una batalla de egos e insultos cruzados, en el hotel de concentración contiguo se cocinaba una de las maniobras geopolíticas y deportivas más brillantes de la temporada. Richard Carapaz, la locomotora del Carchi, olió la sangre en el ambiente con la astucia de un depredador andino veterano.
el campeón olímpico ecuatoriano, que ha librado 1000 batallas contra las estructuras más ricas y poderosas del planeta, sabe perfectamente que las carreras de 3 semanas no solo se ganan registrando vatios descomunales en las subidas, sino destruyendo la estabilidad psicológica de los rivales, directos cuando muestran la más mínima fisura. Sin perder un solo segundo, Carapaz compareció ante los micrófonos de las principales cadenas de televisión internacionales con una sonrisa irónica y una mirada que irradiaba una confianza absoluta. Sus declaraciones cayeron como una ráfaga de ametralladora sobre la herida abierta del UAE Team Emirates. Lejos de mantener la diplomacia habitual que suele reinar entre los líderes del pelotón, el guerrero del Carmelo se metió de cabeza en la gran pelea, declarando de forma incendiaria que el liderato de la carrera estaba completamente vacío y que la debilidad mental de la escuadra blanca era una invitación directa para ejecutar una carnicería táctica en los próximos puertos de montaña. El dinero puede comprar los mejores laboratorios y los mejores sueldos, pero no puede comprar la lealtad ni el respeto dentro de un equipo, lanzó Carapaz con una frialdad matemática que congeló a los reporteros. Con estas palabras, el líder del F Education Easy Post no solo validó públicamente la existencia del escándalo entre Ayuso y Del Toro, sino que se posicionó a sí mismo como el único capaz de tomar el control del caos reinante. Carapaz sabe que al azuzar el fuego de la discordia entre el español y el mexicano, obliga a los directores deportivos del UAE a tomar decisiones desesperadas en plena carrera, dividiendo sus fuerzas y dejando la puerta abierta para ofensiva masiva en las rampas más brutales que están por venir. El impacto de esta emboscada psicológica ha sido devastador para los estrategas de la escuadra emiratí. Managers y preparadores físicos asisten impotentes a un escenario donde las dos joyas de la corona están más preocupadas por destruirse mutuamente en la carretera que por defenderse de los ataques de las estructuras rivales. Las matemáticas tradicionales del potenciómetro y los planes científicos de recuperación se han convertido en papel mojado frente a la cruda realidad de una guerra civil interna amplificada por la astucia de Carapaz. El pánico se ha instalado de forma definitiva en el búnker del UAE, donde los rostros de los auxiliares reflejan la certeza de que el orden establecido se ha desmoronado por completo. La alianza implícita ha muerto. La locomotora avanza con paso firme hacia la zona de destrucción y el destino de Isaac del Toro queda atrapado en un fuego cruzado donde la vida deportiva así ha sido completamente desterrada. Onda de choque de la emboscada mediática de Richard Rapaz se ha transformado, en cuestión de horas, en una presión asfixiante que amenaza con aplastar la resistencia mental de los líderes del UAE Team Emirates. En los hoteles de concentración, el ambiente ya no es el de un equipo que domina el pelotón internacional con mano de hierro, sino el de un búnker bajo asedio constante. Juan Ayuso e Isaac ni siquiera se dirigen la palabra en las sesiones de masaje o durante las cenas de equipo. La fractura verbal del autobús ha mutado en un silencio gélido, un vacío táctico absoluto donde cada uno de los corredores planea su propia supervivencia en las rampas más brutales de los Pirineos, ignorando por completo las órdenes que se emiten desde los coches de los directores deportivos. El pánico se ha apoderado de los estrategas de la escuadra emiratí. Saben perfectamente que un equipo dividido en la alta montaña es un blanco ridículamente fácil para un estratega tan despiadado y experimentado como la locomotora del Carchi. Carapaz ha logrado lo que ningún director deportivo del pelotón europeo había conseguido en toda la temporada: romper la invulnerabilidad psicológica del búnker blanco. Al meterse de lleno en la pelea y declarar abiertamente que el trono está vacío, el guerrero ecuatoriano ha encendido la paranoia de Ayuso, quien ahora ve fantasmas en cada movimiento, en cada ataque y en cada aceleración de su propio compañero de filas mexicano. La tensión en el pelotón tradicional ha alcanzado niveles insoportables de cara a la etapa reina que está a punto de comenzar. Los directores de las escuadras rivales
como el Bismalis a Bike y el Ineos Grenadiers, observan la situación con un deleite absoluto. Han dejado de preocuparse por las matemáticas de los vatios o por los cálculos científicos de los potenciómetros del UAE. Ahora, toda su estrategia se reduce a esperar el momento exacto en que la discordia entre el español y el azteca vuelva a estallar en pleno ascenso. Saben que cuando la carretera se empine por encima del 10% de inclinación y las fuerzas empiecen a flaquear, el orgullo de Ayuso y la ambición indomable de Del Toro, asentado sólidamente como el número 3 del ranking mundial de la UCI, chocarán de frente, provocando un colapso táctico masivo que Carapaz está más que listo para aprovechar. El verdadero drama psicológico lo sufre Juan Ayuso, quien asiste impotente a la pérdida definitiva de su estatus de capo indiscutible. Cada mirada de desprecio hacia el joven mexicano es un reflejo de su propia frustración, al ver cómo la narrativa global del ciclismo de élite se escribe ahora con letras aztecas. Por su parte, Isaac del Toro mantiene una frialdad que desquicia por completo a su entorno. El prodigio de 22 años no ha respondido a los insultos ni ha entrado en el juego de declaraciones mediáticas. Su respuesta está programada para ejecutarse sobre el asfalto, donde sus piernas y su cadencia brutal hablarán por él. Sin embargo, estar atrapado en un fuego cruzado entre el odio interno de su compañero de equipo y la agresividad táctica de una leyenda como Richard Carapaz representa el bautismo de fuego más sangriento para la joven estrella latinoamericana. La locomotora andina, mientras tanto, sigue alimentando el fuego de la polémica con una tranquilidad que roza la crueldad deportiva. En la línea de salida de la etapa, Carapaz volvió a lanzar un hachazo psicológico directo ante las cámaras. Hoy veremos quién corre por la bandera y quién corre por su propio ego. La montaña pone a cada uno en su lugar y el caos del UAE es mejor aliado. El mensaje fue recibido como una bofetada seca en el coche del manager emiratí. La carnicería matemática ha terminado y ha dado paso a una guerra psicológica sin cuartel donde la piedad ha sido desterrada por completo. Los cuchillos están afuera, el búnker de la Escuadra Blanca se tambalea en la retaguardia y el pelotón internacional aguarda con una mezcla de terror y expectación el estallido de la tormenta perfecta en las cumbres más salvajes del ciclismo mundial, el silencio sepulcral que dominaba los despachos de la Unión Ciclista Internacional, UCI, Suiza, sea ronera más violenta posible ante el espectáculo mediático y la crisis de control que se vive en el asfalto. La guerra civil abierta en el seno del UAE Team Emirates, multiplicada exponencialmente por la desestabilización táctica de Richard Carapaz, ha escalado a un nivel de tensión que las autoridades reguladoras del deporte mundial ya no pueden ignorar. Los comisarios de la UCI asignados a la carrera han tenido que convocar reuniones de emergencia con los managers generales involucrados, intentando frenar un ambiente que amenaza con convertir las próximas etapas de alta montaña en una auténtica carnicería física y verbal sin precedentes en la era moderna. La presión de la prensa internacional ha alcanzado niveles de asfixia absoluta. Las portadas de los principales diarios deportivos y los canales de televisión globales abren sus emisiones con los audios filtrados a las afueras del autobús emiratí, diseccionando cada insulto de Juan Ayuso y cada declaración incendiaria de la locomotora del Carchi. El debate en el pelotón ya no se centra en los tiempos de paso, la aerodinámica o las estrategias científicas de recuperación. El foco del mundo entero está puesto sobre el colapso psicológico de una de las estructuras más ricas del planeta y la resistencia de Isaac del Toro ante un acoso coordinado, que busca destrozar su condición como el número 3 del ranking mundial de la UCI. Frente al caos reinante, los directores de los equipos rivales han comenzado a mover sus hilos burocráticos para pescar en río revuelto. Managers del Bismalis a Bike y del Ineos Grenadiers han presentado quejas formales ante el jurado de comisarios, exigiendo que se vigile con lupa el comportamiento de los corredores del UAE en la carretera.
Acusan abiertamente a la escuadra blanca de poner en peligro la integridad del pelotón debido a las maniobras erráticas y los cortes de ritmo provocados por la evidente falta de comunicación y el odio interno entre Ayuso y el prodigio mexicano. La vieja escuela europea intenta forzar sanciones técnicas o advertencias disciplinarias que terminen de hundir la moral de la escuela emiratí antes de que las bicicletas apunten a las cumbres definitivas. Sin embargo, el cuerpo de comisarios de la UCI se encuentra atrapado en una parálisis reglamentaria absoluta. Los estatutos institucionales castigan las agresiones físicas o los pactos de fraude deportivo, pero no disponen de ninguna cláusula para penalizar la destrucción psicológica mutua de dos compañeros de equipo ni las declaraciones de guerra de un rival astuto como Carapaz. El veredicto técnico es de una impotencia total. La burbuja de control corporativo del Tour de Francia ha perforado por completo, y no hay reglamento en Suiza capaz de frenar la ambición indomable y el descaro de los corredores en el asfalto. El golpe de estado mediático está consumado, la burocracia ha quedado en ridículo, y las riendas de la carrera se decidirán bajo la ley más salvaje de la montaña. Guerra civil en los despachos y en los micrófonos ha terminado por trasladarse al asfalto de la manera más implacable posible, dictando la sentencia definitiva sobre el nuevo orden mundial del ciclismo de élite. Los intentos desesperados de los directores deportivos del UAE Team Emirates por imponer una tregua artificial y las estériles reuniones de la UCI para contener el escándalo han quedado reducidos a cenizas bajo el peso de la realidad competitiva. La alta montaña no entiende de pasados, de contratos multimillonarios ni de egos heridos. En las rampas más salvajes de la temporada, la gravedad y las piernas han dictado su veredicto, sin la más mínima pizca de piedad corporativa. El colapso psicológico de Juan Ayuso se ha consumado por completo ante los ojos del mundo entero. Incapaz de sostener el ritmo demoledor y la cadencia brutal impuesta en los kilómetros decisivos, el ciclista español ha tenido que asistir a su propia marginación táctica, viendo cómo el liderato real de la escuadra blanca se le escapaba de las manos de forma humillante. Por su parte, la ofensiva psicológica y el descaro de Richard Carapaz, aunque hicieron tambalear los cimientos del búnker emiratí, chocaron de frente contra una fuerza de la naturaleza que la locomotora del Carchi no pudo descarrilar. El guerrero ecuatoriano ejecutó su carnicería en la montaña con una astucia admirable, pero la resistencia y el motor físico del prodigio mexicano terminaron por neutralizar cualquier intento de rebelión andina. Isaac del Toro ha emergido de este fuego cruzado no solo con su posición como el número 3 del ranking mundial de la UCI completamente blindada, sino como el capo absoluto e indiscutible de la nueva era del ciclismo internacional. A sus 22 años, el ciclista azteca ha completado su bautismo de fuego de la manera más sangrienta y espectacular, demostrando una madurez de acero que trituró tanto el odio interno de su compañero de equipo como la agresividad externa de sus rivales más experimentados. Las jerarquías tradicionales de la vieja escuela europea han sido enterradas para siempre en las cumbres más despiadadas del pelotón, dando paso a una era de hegemonía incontestable donde las reglas del juego las escribe el talento indomable. El golpe de estado deportivo ha triunfado, las cadenas del pasado se han roto y la sombra imperial de Del Toro se extiende con una autoridad absoluta hacia la gloria eterna.